Hola gente, aquí con el capítulo 3 de Zip en el infierno. Les quiero decir que si tienen preguntas las pueden decir. Aunque no creo que a alguien le importe mucho esta intro. Bueno, con esto dicho, empecemos. Espero que lo disfruten. Esta caída no fue tan larga como la anterior, solo se sintió como unas cuantas horas. Hasta que Zip se estampó contra el no tan duro suelo del lugar, estaba ablandado por una lluvia intensa de granizo, nieve, agua, hielo y lluvia normal. El ambiente era extremadamente frío, parecía una helera. Zip solo se incomodó un poco por el frío. Ella ya en algún momento ha estado en lugares como la Antártida, por lo que a su cuerpo no le molestaba mucho el frío. Pero el granizo sí era muy molesto de sentir, era como sentir muchos piquetes molestos, por lo que empezó a expulsar radiación no ionizante o de microondas para provocar que el granizo y las demás lluvias se evaporaran antes de tocarla, cosa que funcionó. Zip empezó a caminar por el lugar estudiando la zona, era un lugar relativamente boscoso, pero no había árboles para poderse esconder del granizo o las demás lluvias. Mientras caminaba pudo ver a varios supuestos cadáveres tirados por todas partes, que realmente solo eran pecadores fingiendo su muerte. Zip no entendía por qué fingían el no estar vivos hasta que escuchó un grito de horror junto a 3 ladridos. Zip fue a ver la escena por curiosidad, al llegar vio a su antigua maestra de matemáticas Miss Circle, estaba corriendo por su vida del temible perro de 3 cabezas, Cerbero, que la estaba persiguiendo con el propósito de devorarla, igual a como ella perseguía a sus indefensos estudiantes para devorarlos. Ahora en el infierno ella es la indefensa corriendo de alguien que la quiere devorar. Zip. Irónico, susurró la guardiana viendo la escena con algo de gracia. Zip puso una cara seria y fue a ayudar a su maestra, empezó a correr detrás del gigante perro de 3 cabezas, logrando alcanzar a este agarrándole de una pierna y después lo levantó para tirarlo con fuerza al suelo boca arriba, para después subirse encima del pecho del perro y empezar a golpear con bastante fuerza en las 3 caras hasta que la sangre empezó a salir a borbotones, dejando inconsciente y medio muerto al gigante perro. Cuando acabó de noquear a Cerbero, Zip vio primero sus manos que estaban completamente cubiertas de la sangre negra del perro y después su cuerpo que también estaba cubierto de sangre. Ella lo vio por varios segundos y no sintió nada al ver esto, simplemente volteó a ver a su maestra que estaba sentada en el suelo muy lejos de la zona donde estaba Zip, estaba respirando con dificultad y temblando por culpa del frío. Zip se acercó a ella a una distancia prudente, debido a que si se acercaba mucho la podría carbonizar, ya que Circle no era tan resistente como Cerbero. Al acercarse hizo que Circle pudiera respirar bien y dejara de temblar. Zip fue la primera en hablar, no gritando ya que solo estaban a unos cuantos metros de distancia. Zip. Miss, ¿cómo está? Dijo con voz seca, viendo a su maestra que tenía varias heridas graves y que había perdido a su esposo ya que no tenía su gigante compás en la mano derecha. Miss Circle. Zip, ¿eres realmente tú? Dijo mientras veía a su exalumna con algo de esperanza y confusión. ¿Qué haces aquí? Zip. Eso no importa. ¿Tú sabes qué es este lugar? Soltó sin responder a las 2 preguntas de su maestra. Miss Circle. Es el infierno Zip, en específico la capa de Gula. Zip. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con curiosidad genuina del por qué su maestra sabía esa información. Miss Circle. Aquí hay mucha gente que sabe exactamente qué es este lugar. Pude tener unas cortas conversaciones con otras personas y nos confirmaron que es este lugar, dijo sin mucho ánimo en su voz, parecía que se le había ido el alma. Zip. Gracias. Y bueno, ¿dónde está Compass, tu esposo? Miss Circle. Fue devorado un poco más atrás, solo yo pude escapar. Pero bueno, ahora solo debo regresar, explicó limpiándose algunas lágrimas en sus ojos. Zip la miró por unos instantes, para después ordenarle que se parara, en esta ocasión la ayudaría por pena, y cuando Circle se levantó, las 2 empezaron a caminar en busca de Compass. Circle estaba enfrente de Zip guiando el camino. Circle estaba a una distancia de unos cuantos metros porque si se acercaba más a Zip se podría quemar o carbonizar con el calor que ella desprendía.
La caminata estaba en un profundo silencio, ninguna de las dos mujeres estaba hablando, solo miraban al frente sin decir ni una sola palabra. Después de una larga e incómoda caminata las dos llegaron al lugar donde estaba Compass. Este se encontraba despedazado, no tenía los brazos, su cadera y torso solo estaban unidos por unas finas capas de piel, su vientre estaba abierto con varios órganos tirados por todos lados y su cabeza estaba partida a la mitad. Circle corrió a abrazar a Compass que aún estaba consciente. Al final Compass se volvió un compás gigante y Circle se lo puso en su brazo derecho donde faltaba su extremidad, para después decir: Miss Circle. Gracias. Después de decir eso simplemente se fue dejando a Zip sola una vez más. Zip solo la vio irse y ella también tomó su camino, en sentido contrario al de Circle. Caminó por tanto tiempo que perdió la cuenta, solo podía aproximar que seguramente fueron casi 13 horas de caminar sin parar. En medio de su caminata encontró dos figuras importantes de la historia que ella en su larga vida mortal sí logró ver. Esos dos fueron Rey Henry I de Inglaterra, quien fue un rey que tuvo la dicha de vivir hasta sus 60 años, y durante el siglo XI tuvo la bendición de ser testigo de una de las peleas de Zip contra su rival Ghidorah. Cuando Zip derrotó ese dragón, un trozo de la carne de este se desprendió, lo cual hizo que pudiera servirse un trozo de la carne de Ghidorah, esto en contra de las advertencias de sus médicos, y murió envenenado. Lucius Fabius Cilo, en el siglo II fue el senador más rico de Roma. En una fiesta donde Zip se autoinvitó, tuvo la desdicha de convivir con este senador. Por lo molesto y mujeriego que era él, Zip puso uno de sus pelos que llenó de radiación en la copa de vino fino de Lucius, causando su muerte minutos después. Fueron encuentros muy raros para Zip. Lucius estaba hundido hasta casi ahogarse en agua sucia y lodo hecho de todos sus excesos en la comida. Él la culpó justificadamente de su muerte porque lo último que vio antes de morir misteriosamente fue a esta mujer cerca de su copa de vino. Intentó lanzarse para atacar a la guardiana, pero ella lo volvió a meter en sus excesos de un golpe en la cara. El encuentro con Henry I fue más tranquilo. El rey estaba sin ojos, obligado a caminar en aguas ácidas sin escuchar, y si se acercaba a cualquier salida, este se volvía incapaz de escalar o caminar fuera, teniendo que volver a caminar y meterse en las aguas, buscando otra salida hasta la eternidad. Por su soberbia y gula extrema ahora sería castigado de esta forma, caminar y nunca recibir ayuda de nadie, ni siquiera de él mismo, igual a como nunca en vida la quiso. Las aguas son la representación de las comidas que ignoró y lo mató. Zip solo pudo verlo con algo de lástima, le intentó ofrecer ayuda, pero fue negada de un grito furioso del rey. Henry I. Cállate, yo puedo salir solo. Zip ante ese grito simplemente se fue y dejó al hombre torturarse solo. El camino de Zip siguió hasta que escuchó 3 ladridos. Era otra vez Cerbero, que se había regenerado y vino a matar a la guardiana. Zip, sin sentir miedo, se puso en posición de combate. El perro gigante dio un aullido con sus 3 cabezas llamando a muchos Cerberos más. Eran cientos, pero Zip se mantuvo tranquila y sus placas dorsales empezaron a brillar en su color característico, un morado oscuro, ya lista para pelear contra todos. La manada de Cerberos se lanzó al mismo tiempo. Uno estaba por morder a Zip en su brazo, pero de un golpe en la cara la mujer lo mandó a volar. Luego usó su cola para hacer un barrido que sacó a volar a varios con una fuerza inmensa que mató a todos los que salieron volando. Pasaron unos minutos y Zip estaba matando a toda la manada con una extrema facilidad, pero su número la estaba cansando y agobiando un poco. Siguió matando hasta tal punto que muchos Cerberos escaparon para sobrevivir. Cuando ella acabó, en el entorno había cientos de cuerpos congelados y carbonizados. Zip se sentó a descansar un poco, debido a que aquello fue algo molesto de lidiar. Ya sentada, Zip se preparó para descansar, pero no pudo hacerlo ya que fue sorprendida por un rugido que conocía muy bien. Uno de sus rivales más molestos, otro ser espacial. Orga. Pero al verlo estaba en un estado muy similar que Ghidorah. Cubierto de la masa negra, pero el símbolo no estaba en su pecho, sino en su cabeza, y su símbolo era: Orga estaba siendo poseído por el regente de Gula, Beelzebú. Este rugió con ira, para después exigir una respuesta. Beelzebú,
¿Qué demonios hiciste en Lujuria? Ya no siento ninguna de sus presencias, preguntó con un tono molesto por la confusión. Zip. Fácil, dijo, para luego responder sin que le temblara la voz al decirlo, lo he destruido por completo. Belcebú. Imposible. La única forma de que eso sea posible es... El señor de las moscas se quedó callado e impactado al darse cuenta de la verdad, ya que la única forma de eliminar a toda lujuria en toda su extensión es que su rey haya muerto, lo cual debía ser algo completamente imposible. Ellos tenían el poder de toda su capa y tenían el control total dentro de estas, de todos sus universos y sus 5 dimensiones al completo. Ellos eran la reencarnación física de la capa y sus conceptos, se suponía que eran indestructibles y nada podría matarlos. Pero ahora esta mujer solo viene a decirle que mató a Asmodeus y destruyó Lujuria con una naturalidad que daba miedo. Belcebú dudó unos instantes, ir en su contra podría ser condenar su vida, pero al final, tras reflexionar llegó a la conclusión de que Asmodeus tuvo que haberse confiado, así que si él va sin contenerse podría ganarle fácilmente. Por lo que después de esa meditación se lanzó contra Zip. Pero ella en su forma humana lo detuvo sin inmutarse. Estaba cansada y quería dormir, por lo que usó toda su fuerza y levantó el cuerpo de Orga, lo tiró de espaldas, para después transformarse en su forma de kaiju para matar al demonio de una vez. Sangre. Zip fue atravesada en su estómago por un tentáculo hecho del líquido oscuro del que estaba cubierto Orga. Zip miró el tentáculo y su herida. Se enojó más, tanto que agarró el tentáculo para sacarlo de su estómago y lanzar a Belcebú tan lejos como pudiera, haciendo que cayera en una de las zonas de agua ácida. Todo el universo de Gula tembló, no por la caída en sí, sino porque su regente fue un poco dañado. Zip empezó a caminar muy molesta al lugar donde estaba su rival. Estaba furiosa, aunque su herida ya se había regenerado, ese ataque dañó su orgullo y eso se lo iba a cobrar al demonio. Belcebú se levantó usando sus tentáculos ya que no sabía cómo hacerlo con el cuerpo de Orga, no esperaba esa fuerza tan descomunal, no tenía ninguna herida por la caída, por lo que planeó un plan rápido y empezó a correr para embestir a la guardiana y mientras corría sacó muchos tentáculos para atravesarla si lo detenía. Además, si eso fallara podría usar su dominio en Gula para enterrarla y matarla. Pero antes de que pudiera llegar a su objetivo, Zip usó su cola para darle un coletazo en la cara que lo hizo caer al suelo y tragar tierra. Belcebú quedó desconcertado y también se le fracturaron partes del cráneo de Orga, lo que causó que en Gula apareciera una gigantesca fisura que abarcó todo lo que la capa pudiera alcanzar. Zip sin detenerse pateó a Belcebú con toda su fuerza haciéndolo volar otra vez. Esta vez el daño en Gula fue un temblor gigantesco y que todo el suelo se empezará a fragmentar. Belcebú en el suelo y con sus pocas fuerzas usó su último plan, su control casi omnipotente dentro de Gula. Usando su control hizo que varias montañas cayeran arriba de Zip, pero ésta las destruyó sin problema volviéndolas escombros. El polvo y los escombros empezaron a caer escondiendo a Zip, que se movió para que Belcebú no la atacara. Mientras Belcebú buscaba a Zip, ella se posicionó atrás de él, lo estaba viendo con odio y antes de que éste pudiera encontrarla para usar más trucos, lanzó su aliento atómico a su máxima potencia, carbonizando la parte superior del demonio sin esfuerzo alguno. Lo cual empezó a destruir toda la capa con rapidez y entre la destrucción se abrió un enorme portal que Zip se apresuró en cruzar, dejando en el olvido esta capa y dejando morir a todos ahí dentro incluyendo a su maestra. Eso fue todo, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si cometí cualquier error en la ortografía o en cualquier otro aspecto, siéntanse con la libertad de decirme, también agradecería cualquier consejo para el capítulo siguiente o para la historia en general. Gracias por ver y hasta pronto.